La reforma liberal y la resistencia de la República, 1854-1876, Revolución de Ayutla. Tras la derrota de México frente a Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe, se establecieron los gobiernos de Joaquín Herrera y el de Mariano Arista. La inestabilidad política fue la tónica, además del conflicto local desatado en Yucatán, la guerra de castas, con un alto costo social. En 1852 el presidente Mariano Arista renunció, y el partido conservador que dirigía Lucas Alamán, ofreció nuevamente el mando de la nación a Antonio López de Santa Anna, quien regresó así de su exilio en Colombia para convertirse en dictador al año siguiente. En 1853 los partidarios del centralismo lograron posicionar una vez más a Antonio López de Santa Anna en la presidencia. Su dictadura se distinguió por anular al poder legislativo y la soberanía de las entidades federativas del país para imponer un régimen personalista. Mantuvo un estricto control de la prensa y de la libertad de opinión, una sistemática persecución de sus opositores y un pacto sólido con el poder conservador. Sobresale en su gabinete Lucas Alamán como ministro de Economía, cuyo programa de financiamiento se basó en una excesiva política fiscal que recayó sobre el patrimonio de amplios sectores populares. Parecía exagerado pagar impuestos por la posesión de animales y por el número de ventanas en una casa-habitación. Además, la recaudación tributaria no se justificaba socialmente porque no se traducía en mejores servicios públicos ni mayores alternativas de desarrollo económico, sino en lujos del gabinete y del dictador. Su gobierno se caracterizó por centralizar el poder y gobernar en forma despótica. Los estados fueron transformados en departamentos. La libertad de prensa fue suprimida. El ejército aumentó su número de hombres a 90.000. El colegio militar fue reorganizado. Se incrementó la construcción de caminos. La creación del himno nacional. Le fue concedido el título de Alteza Serenísima y se declaró dictador vitalicio. Los miembros del Partido Liberal fueron desterrados: Juárez, Ocampo, Mata, Arriaga. El territorio de la Mesilla fue vendido a Estados Unidos. La imagen de Santa Anna resultó más antipática cuando Estados Unidos obtuvo el territorio de la Mesilla, al norte de Sonora, sin que el dictador opusiera resistencia alguna y a cambio de una indemnización de 10 millones de pesos. La venta de la Mesilla y la proclamación de Santa Anna como dictador vitalicio con el título de Alteza Serenísimo motivaron más reacciones y levantamientos liberales. Pero fue el gobernador de Guerrero, Juan Álvarez, apoyado por militares de gran experiencia como Ignacio Comonfort, quien logró motivar una rebelión de grandes proporciones nacionales y que terminó por derrocar a Santa Anna, la Revolución de Ayutla de 1854. El movimiento que inició el general Álvarez en marzo de ese año, desconocía a Santa Anna y proclamaba la realización de un nuevo Congreso Constituyente de carácter liberal para restaurar el Pacto Federal. A mediados de 1855 el Plan de Ayutla triunfó. Juan Álvarez ocupó la presidencia provisional, pero se vio en medio de grandes presiones, tanto de personajes radicales del Partido Liberal como Juárez y Lerdo de Tejada, como por parte de los conservadores. El general Álvarez renunció y su lugar lo ocupó Ignacio Comonfort, quien convocó la integración de un Congreso Constituyente en 1856. El Plan de Ayutla significó el ascenso de los liberales al poder y la caída definitiva de Santa Anna. En 1856, bajo el gobierno de Ignacio Comonfort, la balanza política se inclinó a favor del Partido Liberal, bando que había salido triunfante en la Revolución de Ayutla. En el mes de febrero se instaló el Congreso Constituyente, integrado por los más radicales integrantes del Grupo Liberal, entre ellos Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Francisco Zarco, etc. El 5 de febrero del siguiente año estuvo completamente redactada la nueva Constitución, que Ignacio Comonfort promulgó. La Constitución de 1857 contenía 128 artículos y postulaba el establecimiento de una república representativa, democrática y federal con un gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo sería limitado. El poder legislativo recaía en manos de una sola cámara, la de diputados. El poder judicial estaría presidido por quien haría las veces de presidente. El presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia eran designados por elección popular. Los derechos del hombre, igualdad y libertad.
La soberanía nacional emanaría del pueblo y reside originalmente en él. La federación quedaría integrada por 24 estados y el territorio de Baja California. Las llamadas garantías individuales, derechos y libertades como la propiedad privada, la libertad de imprenta y la libertad de culto representaron un aspecto sobresaliente de la Constitución de 1857. Ningún acta constitutiva anterior había erradicado la religión católica como culto oficial, por lo cual la Constitución de 1857 resultó novedosa. Se considera que actualizó las principales aspiraciones del movimiento de independencia al consolidar las bases de un Estado moderno disociado de la Iglesia, sin fueros y conforme a principios fundamentales del sistema republicano como la supremacía de la ley, la igualdad civil y la división de poderes. El gobierno de Benito Juárez y leyes de reforma antes y después de entrar en vigor la Constitución de 1857 se aprobaron importantes reformas liberales que complementaron el trabajo legislativo del Congreso, leyes que se incorporaron al régimen liberal vigente desde el triunfo del Plan de Ayutla y que, por otro lado, afectaron intereses políticos y sociales del clero y la milicia. Entre las principales reformas liberales se encuentran las siguientes. Ley Juárez de 1855, que suprimió los tribunales especiales y los fueros militar y eclesiástico. De esta forma se cancelaban antiguos privilegios de origen colonial que todavía después de la independencia subsistieron en México durante décadas. Ley Lerdo para la desamortización de propiedades pertenecientes a corporaciones civiles, campesinos y religiosas. Decreto expedido por Miguel Lerdo de Tejada en junio de 1856. La ley Lerdo puso en circulación los estancados capitales del clero, lo que reactivó la producción agrícola, pero instituyó el latifundio laico y sentó las bases para despojar de su patrimonio social a miles de campesinos. Ley del Registro Civil, Ley Iglesias, que entró en vigor en enero de 1857 y que puso bajo la administración del Estado la tramitación de asuntos de la vida civil como son el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Estas y otras reformas radicales provocaron una férrea reacción de los conservadores y un rechazo absoluto a tales disposiciones. Bajo el gobierno de Comonfort, constitucionalmente electo a finales de 1857, el Partido Conservador se levantó en armas al frente del Plan de Tacubaya. Félix Zuloaga encabezó esta rebelión que desconoció la Constitución de 1857 y propuso un nuevo Congreso acorde con los criterios conservadores. En el Plan de Tacubaya se ofreció respetar la presidencia de Comonfort si ésta acataba las exigencias conservadoras, por lo cual se considera como un autogolpe de Estado la respuesta del presidente Comonfort al aceptar dichas demandas. Por tales motivos el Congreso Liberal destituyó a Comonfort y nombró presidente provisional a Benito Juárez, ministro de Justicia. Como consecuencia de esta situación de confrontación se desató la llamada Guerra de 3 años o de reforma entre 1858 y 1861. Con el propósito de modernizar la estructura política y económica de México, Benito Juárez sostuvo el modelo liberal republicano y agregó, en 1859, un nuevo decreto en el que se establecía la separación definitiva entre Estado e Iglesia. También, por órdenes de Juárez, el ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, negoció con la embajada norteamericana un acuerdo en el que México ofrecía a Estados Unidos el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec a cambio de un apoyo a favor de la causa liberal. El Tratado Onclán-Ocampo fomentó la intervención de una potencia extranjera en asuntos internos y puso en riesgo el territorio nacional. Por su parte, los conservadores buscaron ayuda de España. La soberanía nacional también fue puesta en juego por parte del bando conservador. La Guerra de 3 años terminó con el triunfo de los liberales y Juárez pudo restablecer la sede de su gobierno en la Ciudad de México en enero de 1861. El costo económico y el derramamiento de sangre fueron muy elevados. La nación no lograba superar el viejo conflicto entre liberales y conservadores y el rezago nacional se prolongaba.